Hola Sudacalandia y todas las periferias del capitalismo. Soy Omar Beretta y esto es Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo en nuestra sexta temporada, 6 años al aire, intentando contar la posta. Y le vamos a dedicar todo el programa a este temita de que no te la cuenten cambiada, la fake news, ética periodística y muchas cosas súper densísimas más. Y para todo eso estamos hoy con J. Ponzone. J, ¿qué haces, Bebote? ¿Cómo va la mañana porteña? Todo bien, por suerte, Omar. Vos, qué presentación, qué lindo. Ya que te escucho del capítulo 1 de tu podcast, digo, ya está, llegué, ya me jubilo. Qué Ah, ganas de ser. esa, vamos ahí con Fantasía. la familia Puto el que lee. Maravilloso, Juro. la gente que nos hace el aguante desde el día cero. Bueno, chicas, todas lo conocen, pero si estuviste viviendo dentro de un tupper, J es periodista especializado en géneros y diversidades. Hace prensa, radio y se tira las cartas. Más certeza no podés pedir, completito el chico. Bombonazo, nos estuvimos dejando mensajes, estuvimos hablando de todo lo que está pasando, desde el peronismo hasta el crimen lesbodiante reciente, tu nota sobre los glory holes, las teteras. ¿Por dónde arrancamos este programazo de ética periodística? Si querés, empezamos por el final, que fue el último hecho periodístico que podemos comentar, que fue el crimen de las chicas atacadas por... Arranquemos. Bien, voy a hacer igual una pequeña aclaración. Estuve leyendo muchas notas que tenían información cruzada, así que no voy a decir, por ejemplo, los nombres ni algunos horarios, porque hubo información cruzada en algunas notas, porque fue una noticia muy candente. Estaban todos medios intentando cubrir y hay información que yo no sé cuál es la verdadera. Voy a únicamente tomar la nota que fue la primera que se vio, que fue la de Adriana Carrasco. Adriana Carrasco, para los que no la conocen, es una periodista torta del suplemento Soy, que es para el que yo trabajo, que es excelentísima y una excelente cronista, que de hecho escuchó que pasó esto y se fue al hotel a entrevistar gente, nada de llamar por teléfono y nada, no, se fue. El hecho que sucedió fue que un hombre entró a un hotel alojamiento y tiró una molotov a un cuarto donde había 4 lesbianas. Y lo hizo porque eran lesbianas. Digo hotel alojamiento porque no llegaba a ser tipo conventillo, pero era un hotel que alojaba personas mensualmente o por día. Bueno, este señor, 68 años, se metió al hotel y tiró una molotov. Adriana Carrasco va al hotel al otro día a ver qué onda, qué estaba pasando, qué pasó, a entrevistarla a los vecinos. Por ejemplo, uno le dice, bueno, ¿qué tienen que hacer 4 mujeres solas en una habitación? Primero, no estaban solas, estaban con las otras 3. Adriana es muy, muy torta. Y va y entrevistó y un chabón le dice eso, ¿viste? Ya sin ningún tipo de filtro, absolutamente justificando al tipo de la Molotov. Y bueno, una de las 4 mujeres que estaban ahí falleció. Cuando grabamos este podcast, Pamela Covas ya había muerto. Con mucha tristeza, avisamos que después de la grabación de este podcast y antes de su publicación, Roxana Figueroa y Andrea Amarante también murieron. Sofía Castro está a salvo, pero continúa internada. Y es tremendo, porque fue premeditado, fue alevoso, y lo hizo porque eran 4 lesbianas. Lo interesante, por así decirlo, lo interesante para remarcar desde este espacio, es que el lunes por la mañana, creo que esto fue el lunes a la noche o el domingo a la noche, creo que el lunes a la noche, pero el lunes a la mañana nos despertamos todos con una entrevista de Ernesto Tenenbaum, un periodista medio conserva acá de Argentina, pero que últimamente está medio progre. Estaba entrevistando a un autor, Nicolás Márquez, que es un autor de ultraderecha, y el chabón Nicolás Márquez, lo que decía era, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad, que los homosexuales eran unos invertidos. Le preguntaron, por ejemplo, bueno, pero vos no tenés ningún amigo conocido gay. Sí, pero son activos. Ellos no entregan el culo, decía. Bueno, todo ese discurso, y a la noche sucede nada más y nada menos que este crimen de odio donde termina habiendo una persona muerta. No es tan lineal esto que se estuvo hablando en los últimos días. Yo medio tocando de oído porque me afecta muchísimo este tipo de noticias. He tenido que cubrir para escribir notas, por ejemplo, sobre un travesticidio o algo, y son noticias que me afectan mucho. Entonces, cuando hay información cruzada, cuando veo que no se trata con mucha responsabilidad, intento no ver para no caer en ese círculo vicioso del morbo. Pero sí, muchas notas como que se estuvo hablando, levantando esta bandera de, no, bueno, esto lo dijeron el lunes a la mañana y esto pasó el lunes a la noche. No es tan lineal. Y no lo digo como justificándolo a este Nicolás Márquez. Estos discursos vienen de hace años.
Para que un chabón agarre una molotov, no es por algo que escuchó el mismo día, la gente no es tan estúpida como se piensa, pero sí son muy inteligentes los que quieren todo el tiempo invertir los sentidos, cambiar las significaciones sociales de todo, y eso lleva años. Ellos tienen el poder, los recursos para hacerlo durante años. Este crimen de odio es resultado de años. En este podcast varias veces hemos dicho, hemos reflexionado, ¿no? Si esto es algo que comienza con el macrismo. Yo recuerdo un hecho clave que fue la primera marcha del orgullo que tuvimos con Macri, que amanecimos con un camión hidrante frente al Cabildo, por primera vez en todos los años de la historia de la marcha, ¿no? Y recuerdo que en ese momento dijimos, bueno, la verdad es que desde el gobierno de Macri los fachos salieron del closet, porque antes la gente capaz pensaba cosas, pero no se animaba a decirlas, es como que no era de buen tono decirlas, ¿no? Vos desde el punto de vista de los medios, ¿cuál es la lectura que haces? Desde el punto de vista de los medios, arranca el día en que Mirta Legrand le preguntó a Roberto Piazza, me parece que era, pero una pareja de homosexuales no tendría más probabilidades de violar a su hijo. Una cosa así le pregunta a Mirta Legrand, la famosa conductora de la televisión argentina, que tiene años, que estaba creo que 60 años seguidos en la televisión. El día que ella preguntó eso y nadie le dijo, che, Mirta, esto no da, ahí empezó. Y obviamente empezó, pero desde el primer programa de Mirta. Empezó desde siempre. Es algo que no es algo para mí que nunca se fue. Creo que el gran mito no es pensar una fecha fundante de esto, sino pensar la fecha en la que pudo haber acabado y no acabó. Es una mentira que nos creemos entre nosotros que con el kirchnerismo de repente éramos todos recontra reprogresistas, porque después también nos convencemos de que Cristina es demonizada porque los medios la odian, pero al mismo tiempo pensamos que los medios eran reprogres, y es como un oxímoron que no funciona. Es una gran mentira eso de que los medios, los que tienen toda la convergencia del capital, de los medios acá en Argentina, esos medios hegemónicos, monopólicos, es una mentira de que son progresistas. Si lo hicieron fue porque en algún momento encontraron algún tipo de beta en el mercado que algún tipo de cosas les permitió hacer. Después no son progresistas. E incluso cuando se pintan de progresistas, no terminan de serlo del todo. Digo, nosotros ahora tenemos conduciendo el canal de programa de Chimentos de la tarde, que se llama Intrusos, la tenemos conduciendo a Flor de la B, que es una actriz vedette trans de acá de Argentina. Y Flor de la B o sea, ella lo militó un poco a Macri, ahora Milei no, pero igual puede publicar 1 millón de notas acerca del feminismo y con el pañuelo verde y todo, pero es bastante fascistoide, es bastante machista, por más que sea una mujer trans en el prime time. Es medio una mentira en que esto de que van a ser totalmente progresistas, totalmente fascistoides, creo que mientras que el mercado les haya permitido ser conservadores, lo han sido lo más que pudieron, y mientras les ha dado algún tipo de ventaja ser un mínimo de progresista, lo han intentado hacer para sacar esa ventaja en particular y nada más. Digo, esto no tiene un principio, siempre fue así la televisión argentina, y a no ser las políticas públicas, como por ejemplo Canal Encuentro, que era el canal del Estado hasta hace poquito, o la misma TV pública, no había otras voces tan distintas. Te digo, Telefe, el lema es, somos el canal de la familia. No hay lugar a que sea progresista Telefe. Nunca lo fue. Respecto a este crimen desodiante, honestamente yo no creo que lo podamos identificar en qué momento se empezó a construir ese discurso, pero sí se me viene a la mente esto que pasaba vos decías, cuando ganó Macri en el 2015, se empezó ahí, no, pero lo que empezó ahí es un miedo que teníamos muchos de que esto se convierta en la Texas redneck de Trump, porque nos llegaban por las redes sociales los videos de los redneck supremacistas, los racistas, lo del Ku Klux Klan, que estaba como revitalizándose, y nosotros decíamos, esto acá no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, bueno, ahora está Milei, o sea, va llegando de a poquito como por gotero, teníamos un poco ese miedo, porque se construye. Creo que todos entendemos que ese tipo de discursos y ese tipo de conductas se van como construyendo a través del tiempo. Y nosotros teníamos como la premonición de todo a través de las redes, lo cual es un gran problema, porque así como Cassandra iba anunciando todos los desastres y nadie le creía, las redes nos van como anunciando todas las posibilidades habidas y por haber de todos los países alrededor del mundo, y no lo tomamos como, che, esto está pasando, como que hay un desprestigio de la novedad y de la noticia porque estamos muy cargados de muchísima información, entonces como que filtramos todo.
Y todo nos parece muy livianito, todo nos parece muy lejano, todo nos parece que no va a llegar. Y después llega, y no lo tomamos como la función que debería tener, que bueno, te informaste de algo que te puede pasar, resolvés algo con esa información, no guardás la información solamente para tenerla y no actúas de ninguna manera, no militas de ninguna manera, no te precavís de ninguna manera, no sé, desde el mínimo ejercicio de reflexionar sobre esa preocupación, ni siquiera eso, ni siquiera la reflexión, es todo likes, tipo genocidio en Gaza y bueno, me gusta, fab, retweet. Un poco con estas conductas trans, lesbo, modiantes, creo que las estábamos viendo venir desde hace un montón en esta particularidad, saberlas venir en este nivel de cosas yankee hacía a metralleta en una escuela, ¿viste? De una molotov en un hotel. O sea, ¿quién hace una molotov? ¿Cuándo fue la última noticia de una molotov en Argentina? O sea, no pasó, es un capítulo de La Casa de Papel, ¿viste? Para una serie de Netflix que alguien entre con una molotov a un hotel. Es muy premeditado, muy bien pensado, bueno, pero llegó, y es lo que estábamos viendo con estos, por ejemplo, los tiroteos masivos, que uno también dice, no, pero ¿quién va a agarrar la metralleta? Va a estar una semana planificando un tiroteo para después ir y matar gente, ¿para qué? Que esto es impensado acá en Argentina. Y bueno, después entra alguien con una molotov. Y eso se viene construyendo hace un montón, ese nivel de naturalización de la violencia que tiene la ultraderecha, la venimos anoticiando hace un montón y no la tenemos en cuenta porque las lógicas de las redes te llevan a que todas las noticias sean un like, sean un repost. Eso es una denigración de la noticia, y no estoy hablando como del periodismo, porque el periodismo podemos criticar un montón, pero una denigración de la noticia en sí, bajarle el nivel a lo que es la noticia. De repente la noticia son 280 caracteres y una foto o un videíto, un par de emojis para que prestes más atención. Eso no es la noticia es lo que estás viendo ahí que está pasando, lo que te llegó novedoso, lo que te va a afectar. Y hay una falta de respeto a eso, que hace que después pasen estas cosas y todo el mundo esté sorprendido. Y es como lo venimos viendo. Nunca se acabó. ¿De verdad nadie lo vio, chicos? ¿De verdad nadie lo vio? No. Parece que todo el mundo lo estuvimos viendo, pero medio boluditos entre repost y me gustas. Yo acá, chicas, aprovecho para pasar un chivo. Vayan a escucharse el episodio Cuarto Mundo 06, que es el que viene antes del 84, que se llama Odio, Discursos de Odio, Función Política, Estrategia Regional e Instrumentalización, que hicimos con Analía Mas y Michi Moragas en Asunción del Paraguay, que fue una mesa redonda que hicimos en el Centro Cultural Juan de Salazar, en ASU, que vino mucha gente, que hubo mucho intercambio de preguntas y respuestas y intercambio de ideas. Advertimos, esto no solamente nuestras formas de vida, el matrimonio igualitario, el DNI no binario, la ley de identidad de género, el aborto, no solamente eso está en peligro. Nuestras propias vidas, nuestra propia existencia va a pasar a estar en peligro si no nos despertamos un poco a eso, ¿no? Y es lo que está pasando. Sí, es interesante que hagas esta aclaración porque cuando se habla a veces de quiénes son los periodistas que están cubriendo este tipo de noticias, hay espacios, el suplemento soy, digo, estoy yo, no binario, puto trolo marica, y está Adriana Carrasco, que los dos que mencionamos en este podcast, y somos los dos evidentemente muy abiertamente de la comunidad. Pero la entrevista esta, este tal Nicolás Márquez, que la hizo Ernesto Tenenbaum y compañía, no había una sola lesbiana, no había una sola torta, no había ni una trans, un puto, nada. Y si bien ellos estaban parados de la vereda de enfrente de este Márquez, si bien ellos estaban como intentando repreguntarle en pos de que se retracte o que tenga que hacer algún tipo de aclaración o intentar esclarecer algún punto que haya dicho una falacia, le preguntaban con cosas que no tenían mucho sentido y que eran como esto de tipo chicanas de, bueno, entonces la libertad de las personas, ¿dónde está? Porque el chabón es de la libertad avanza. Entonces, bueno, la libertad de las personas, ¿dónde está para elegir? Y el chavo se la retrucaba, no, pero para mí no es una elección. Entonces eran todas repreguntas que caían en que los tipos tengan que después callarse y escuchar a ver qué tienen para decir porque le dieron pie a un contraargumento. Pero ellos no son los que fueron atacados por la Molotov. Ellos se pueden dar el gusto de no tener información, de no poder hacerle frente a ese tipo de situaciones, de poder evadir la incomodidad de estar hablando con un facho, porque después no van a ser los que sean atacados por una Molotov, los que se mueran prendidos fuego.
literalmente prendido fuego. Una de las chicas la chica que se murió prendida a fuego literalmente y las otras están con 90% del cuerpo quemado. Y estaban simplemente durmiendo en un hotel que estaban pagando por día, porque no podían pagar por mes. Entonces después escuchas esa entrevista donde ellos le dicen, no, no, bueno, pero me parece un montón de enfermedad, invertidos, ¿por qué invertidos si es una elección y dónde queda la libertad? Y vos, eso es una pregunta pelotuda. Es una pregunta re pelotuda, vos sos un pelotudo, ¿viste? Para decir, basta, pregunten bien. Los periodistas que están en espacios muy cómodos, que están en espacios de comodidad, que no tienen compromiso con las noticias que están contando, terminan haciendo ese tipo de periodismo, y lo digo en todos los ámbitos. El periodista de economía que hace notas analizando la deuda externa desde su departamento en Recoleta, es un barrio recontra recheto y muy caro, no te va a meter una perspectiva social del asunto. Bueno, el periodista Paqui, que está hace 30 años en los medios y nunca tuvo que hacerse lugar por su orientación o su identidad sexual, va a hablar de estos temas desde otra postura. Y ahí viene la importancia de que tengamos representación, de que haya personas hablando de nuestras noticias, que cuando nuestras noticias tengan este tipo de espacios, los periodistas que vayan a cubrirla tengan estas capacitaciones, estos mínimos intereses en la cosa de la perspectiva de género, que este mismo gobierno de Javier Milei lo ha prohibido en el espacio, en las entidades públicas, en los organismos públicos, prohibió la perspectiva de género, como si se pudiera prohibir una forma de entender el mundo y concebir la realidad, como es la perspectiva de género, que no es ni un marco teórico ni una metodología protocolar de hacer informes, digo, es una perspectiva sobre el mundo. Cuando los periodistas no tienen ni perspectivas sociales, ni perspectivas de género, ni nada, terminan haciendo coberturas de mierda, con periodismo de mierda, que después entramos todos los periodistas en la misma bolsa. Entra Adriana Carrasco, que se fue a entrevistar a los vecinos lesbodiantes, entro yo, que ya tengo entrevistas de 3 horas por una nota de 5.000 caracteres, entra Adrián Melo, que se lee 500 libros por semana para hacer una reseña, y entra también el pelotudo este que estaba con Tenem, aunque no le repreguntaba, porque no pueden ver la noticia. Digo, no es solo una cuestión protocolar, o sea, metodológica de cómo tratar la noticia. Tienen que ver con que si vos entendés que un hecho no es importante, no lo vas a tomar como noticia. Capaz que a este chabón venía Messi a Olga, que es un canal de streaming de cada Argentina, como creo que ha ido a Olga o no sé qué otro canal de streaming. Va Messi a Olga, capaz que el chabón que es fanático del fútbol le encanta y va a cubrir y está 4 horas esperando a Messi afuera a ver si le puede sacar una frase, porque para él eso es noticia. Pero que un autor, amigo de Javier Milei, diga que los homosexuales son invertidos, no es noticia, no la ve, no la puede ver, porque no tiene esa perspectiva de mundo, esa manera de concebir la realidad, que muchas veces uno puede impostarla. Hay cosas que tienen que ver, no sé, con la ecología o lo ambiental, que yo la entiendo, empatizo, no la vivo, no la hago carne, pero cuando las tengo que meter en mis notas, puedo ver el mundo de la perspectiva de la gente que estoy entrevistando, de la noticia que tengo que cubrir. Puedo entenderlo como noticia. Pero cuando los periodistas son todos unos paquis hijos de su madre, bueno, pobres madres, unos paquis hijos de yuta, que no les importa nuestra vida, no ven las noticias que nos afectan como importantes. No las ven como importantes. Entonces no las pueden ver como noticia, no la pueden tratar como noticia. Y después eso no llega a ningún lado, porque ninguno de los que tienen que hacer la curaduría de la realidad para decirle al público, esto es lo que tenés que saber, le dice, esto es lo que tenés que saber. Nadie. Porque no pueden tener esa perspectiva del mundo en donde un dicho así es noticia. No tener noción de la relevancia, no poder empatizar, ¿no? Y también algo que a mí me llama la atención, todavía no conozco demasiado bien los detalles sobre las características del vecino, pero un tema de clase, ¿no? Porque me imagino que si estas son 4 personas que están compartiendo una habitación de un hotel que se paga por día, que seguramente deben haber quedado fuera del mercado laboral o teniendo una posibilidades económicas muy precarias, y seguramente el vecino que vive al lado del hotel no debe estar en la punta de la pirámide económica, debe ser una persona que también tiene su lucha, ¿no? Y
en vez de luchar juntes las cuatro mujeres con el vecino, con el sistema que les oprime, no, nos ponemos un poco a pelear entre nosotros. Las compañeras en lucha de Valparaíso nos contaron que cuando fue la huelga de los trabajadores portuarios de Valparaíso, las compañeras trans que hacían trabajo sexual en el puerto fueron a hablar con los delegados de los trabajadores portuarios y les dijeron, escúchenme, somos todos pobres, nosotras vamos a marchar con ustedes, pero ustedes nos dejan de pegar cuando trabajamos en el puerto. Ustedes no son nuestros enemigos, nosotros somos las enemigas de ustedes. El enemigo acá es el capitalismo, ¿no? Entonces me parece que también como que no ver esto, ¿no? Como que esta cuestión un poco de no entender que probablemente el vecino participa de muchas de las mismas segmentos de opresión de esta discusión de la mañana que estaban de alguna manera apoyando a un régimen político que es en detrimento de todos ellos, pero que no se dan cuenta. Importantísimo. Pero ese entendimiento lo tenemos, me parece, no nosotros. O sea, digo, esta comunidad. Creo que hemos sido capaces como de fagocitar las distintas empatías que nos ha presentado el mundo y las hemos hecho propias. Y la gente como que no tiene empatía, ese tipo de empatías en general, ¿no? Pero nosotros como que hemos estado condenadas y condenados a constantemente mendigar empatía, que estamos como siempre muy predispuestas a empatizar con absolutamente todas las causas, pero es algo muy propio de la comunidad. O sea, justamente fueron las chicas trans las que le dijeron a los obreros y no los obreros las que se lo dijeron a las chicas trans, ¿no? Claro el ejemplo. En el caso este de los vecinos de acá de las chicas en el hotel, no sé, no le puedo pedir peras al olmo. Justamente como entiendo todo el entramado social que hace que una persona esté en una situación de precariedad para alquilar por día una casa, entiendo que esa persona va a tener un background en el que no va a tener empatía por nosotros. No lo justifico, pero digo, no me sorprende. Este análisis que haces vos es un análisis muy digno de periodista militante argentino, en el que te pudo haber cubierto esta nota y después te hacía 3 párrafos haciendo esta observación. Y fíjate que Adriana Carrasco, que no es ninguna boluda, que es muy grosa, y ténganla presente si quieren saber sobre cositas de Argentina, que ella siempre escribe de política y demás, ella mete una frase, una pluma muy afilada, mete una frase del vecino y después cuenta esto. Por ejemplo, dice que el hotel no tenía matafuegos, que hay una rivalidad entre los inquilinos mensualizados y los que pagan por día, que hay mucho trabajador golondrina, o sea, después de decirte la frase te tira eso. Entonces, esta reflexión que vos tenías, de bueno, che, ¿cómo puede ser que estén todos en la misma, de la misma mierda, yo no puedo empatizar? Ella también la tiene seguramente, pero no te metió 4 párrafos explicándote toda esta cosa del entramado social y no sé qué. Te deja que vos lo entiendas, o sea, te lo deja servido para que vos entiendas, che, este vecino que medio forro, ¿por qué no la defiende? Como, dale, estás en la misma, che, mira cómo estás y me tirás la frase de recién. Como, está en el texto esta reflexión. Eso pasa cuando los periodistas son cuidados, cuando son respetuosos de su audiencia, y cuando tienen capacidad intelectual y de oficio, de muñeca, sin tener que ponerse a escribir 5.000 caracteres de una reflexión que no deja de ser tu opinión. Pero esto que vos decís está, por ejemplo, en la nota de Adriana Carrasco. Está ahí, implícitamente. Entonces vos ahí entendés. Che, bueno, es todo muy complejo. Era un lugar complejo. Lo entendés. Yo creo que este tipo de discursos, o sea, este tipo de reflexiones que podemos estar haciendo acá en este podcast, creo que no son cosas que deberían ser ni de la comunidad, como dije al principio, o sea, es algo como medio descriptivo, pero no es el mundo ideal en el que solamente nosotros tengamos empatía, pero tampoco tiene que ser algo únicamente de gente, de putos que leen. Digo, cualquiera puede llegar a tener ese tipo de reflexiones y el periodismo ha sido históricamente un lugar donde se traficaban muchas cosas, se hacía como un tráfico epistémico, ¿no? De las academias y de distintas disciplinas muy específicas a el ciudadano de pie, al que no estaba, por ejemplo, qué sé yo, inverso en la matemática, pero te leía una columna de Hernán Paenza, que es un matemático argentino que hace siempre columnas en periódicos y se enteraba de cosas matemáticas, digo. De igual modo pasa con la empatía, como con un concepto matemático. Vos lo podés traficar adentro de una nota y hacer que llegue a todo el mundo. Pero cuando tenés en la tele 1 hora y media de editoriales a favor o en contra de cosas,
Cuando tenés en los diarios notas que titulan con una pregunta que después nunca responden, que tenés que meterte abajo de todo, hasta scrollear hasta el fin de la nota para decirte algo que fue para lo que llegaste a la nota esa. Cuando tenés notas que son esto, caracteres tras caracteres tras caracteres de lo que opina el autor, es como que le agregás mucha logística a ese tráfico, ¿viste? De emociones. Es muy difícil defender mi oficio, que es por lo único que puedo hablar en este episodio, es muy difícil defender mi oficio cuando no se hacen intentos cuidados, buenos, precavidos de hacer ese tipo de tráfico de emociones. Cuando lo que se quiere hacer es editorializar todo el tiempo, ¿viste? Bueno, me la dejás picando acá, entonces nos metemos con ética periodística. Bueno, es difícil hablar del tema de la ética periodística porque todo lo que está enlazado con el periodismo es muy complejo. Es muy complejo de legislar, es muy complejo de definir y es muy complejo de ejercer. Ah, suspiraba, ¿viste? Se ponía tenso el asunto. No, no, porque de verdad es una disciplina que muy recientemente está como academizada en esto de las ciencias de la comunicación y demás, como que la agarran por el lado del periodismo, aunque también hay cosas de lingüística y qué sé yo, pero como que las últimas décadas, recién en las últimas décadas se ha como academizado mejor y se tiene como un entendimiento de qué es el periodismo como oficio, como disciplina. Y después es muy difícil de legislar, por ejemplo, porque todo lo que es libertad de expresión, regular, eso es tremendamente complicado. Y después porque para ejercerla tenés que estar, por lo menos en el mundo actual, o sea, en todos los mundos en el que existió el periodismo, tenés que estar en contacto con noticias que, justamente por noticias, no siempre son buenas y copadas. No siempre son temas agradables de los que tenés que hablar, no siempre son historias con finales felices. Y entonces tenés que comprometerte emocionalmente mucho con las notas que estás haciendo. E incluso si estás haciendo una nota sobre, no sé, sobre economía. Hablar con fuentes, ver distintas perspectivas, ver los datos, siempre involucra un montón de emociones y trabajo que después al otro día lo vas a hacer de nuevo, pero con otra noticia. Entonces todos los días un desgaste emocional cuando haces un periodismo bien hecho. Y en el tiempo actual, porque tenés que hacer todo eso absolutamente precarizado. Entonces es muy difícil pedirle ética a alguien que probablemente ni pueda definir de qué trabaja, alguien que no sepa en qué marco legislativo teórico pueda estar ejerciendo, y alguien que capaz que en el tiempo en el que vos estás exigiendo la ética, tiene que estar corriendo para entrevistar a alguien, porque tiene que entregar 5 notas ese día. Yo en lo personal elijo siempre trabajar las notas lo más éticamente posible. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo 3 fuentes, o sea, criterios básicos. La noticia tiene que estar, no puedo hacer notas que no tengan noticia, no tengo que subestimar a la audiencia, o sea, si meto una palabra difícil, si es muy fuera de foco, la explicaré, si es un autor que no nadie conoce, lo explicaré. Digo, yo trabajo para un suplemento especializado en géneros y diversidades, el suplemento soy de página 12, hay un contrato de lectura que si yo te pongo la palabra identidad, no te hace falta que te explique, como si hiciera notas SEO para Infobae, por ejemplo. Entonces, hay ciertos criterios que yo los trabajo, pero los hago como por vocación, como todos los trabajos que haré en mi vida, porque además de periodista voy a ser docente. Entonces, son todos trabajos que no lo haces por la paga, ¿viste? Lo haces por medio por la vocación. Pero no todo el mundo lo puede hacer. Y lo entiendo perfectamente. Cuando tenés 5 notas que entregar por día, no puedes fijarte, tener todos los datos bien. No podés, o sea, bueno, deberías. Deberías, por supuesto que sí, pero te falta un dato y no lo pones y bueno, nadie te lo puede pedir, nadie te lo puede exigir. A veces abrís notas de mierda que a veces esa nota es únicamente por los clics. Y sí, literalmente hay gente a la que le pagan para que haga notas solamente por los clics. No me puede enojar, porque es así como subsiste la gente, haciendo trabajos de mierda y notas por clics. Lo que sí me enoja es cuando los periodistas visibles, como Ernesto Tenenbaum y compañía, en el momento de entrevistar a este muchacho, que no tengan capacitaciones y no tengan perspectivas de mundo distintas a las que la atraviesan por sus experiencias personales. Porque se contradice con algo fundamental del periodismo, que es que nosotros contamos historias, no contamos noticias, nosotros contamos historias. Ya sea que hubo un accidente de tránsito, que se tomó una deuda externa o que alguien se puso un vestido lindo para la Met Gala,
Entonces son historias, en definitiva. De hecho, en inglés, si alguien te dice que está trabajando en una nota, no te dice estoy trabajando in an article, te dice I'm working on a story, ¿viste? Estoy trabajando en una historia. Así sea la toma, la deuda externa, es siempre una historia. Creo que eso es fundamental para tener un foco claro de cómo trabajar esas cosas. Yo recién mencionaba esta faceta de Adriana que tiene de hacer crónicas muy lindas, de ir al sitio donde pasaron las cosas y de meterte estas informaciones y estas reflexiones entre el texto. Eso es algo muy cuidado, que cuando lo haces muy cuidado, cuando tenés la perspectiva de lo que estás contando, la historia de la vida y la posible muerte de 4 personas, te tomás el trabajo de contar esa historia y no de posicionarte a ver qué es lo que pienso yo sobre esta historia. Es de los dos lados, hay como dos puntas. Está el que no le importa porque tiene que entregar 5 notas al día o porque simplemente no le importa porque de verdad también hay mucha gente a la que le chupa un huevo todo, que se piensa que el periodismo puede ser un trabajo de oficina que voy a cumplir horario y ya está. A la gente a la que no le importa y tienen notas que no tienen sentido, notas que tienen exceso de subtítulos, notas no te dicen la noticia hasta el último párrafo, notas que le falta información. Están esos. Y después están los que la reviven y piensan que la noticia es lo que yo pienso. Eso también le hace bastante daño al periodismo. Y creo que le hace más daño al periodismo eso que las notas SEO. Porque si yo entro, como entré ayer, a fijarme cómo pagar Spotify con la tarjeta de Mercado Pago para que no me cobren impuestos, porque hashtag ajuste de mi ley. Me metí en las notas, había como 10 y ninguna te decía, y todas te titulaban cómo hacer para hacer esto, que después no te decían cómo está. Pero yo lo leo y lo entiendo. Yo creo que cualquier ciudadano de a pie se mete en esas notas y entiende que es la lógica de las notas así. Pero cuando metes en una nota que tiene toda opinión, también es antiético porque no le estás dando ninguna noticia a la persona. Y hay mucha gente que hace excelentes notas de opinión. Por ejemplo, Tamara Tenenbaum, una escritora que hace unas excelentes notas de opinión en el diario AR de acá de Argentina. Sale todos los domingos y es magnífica. Pero vos sabés que es una nota de opinión, sabés que esa columna es sobre lo que le pasó a Tamara esa semana, hay un contrato de lectura sobre lo que vas a leer. Si yo te digo, te titulo una nota como las que he visto esta semana, algunas preguntas y reflexiones sobre el crimen lesbodiante de Barracas. ¿Qué preguntas y reflexiones? ¿Dónde está la noticia ahí? Y a un día del hecho, al día después del hecho, ¿vos tenés una opinión sobre esto? ¿Ya te dejaste atravesar por toda esta noticia? Como para pensar que entre todo el quilombo, o sea, para pensar que mientras están las otras 3 luchando por su vida en el hospital, vos podés mandar, como si estuviera finiquitado el asunto, una nota sobre qué opinás sobre eso. A mí me parece una desubicación tremenda y absolutamente antiético. Entonces, ¿por qué yo decía al principio que es muy difícil de definir, muy difícil de legislar y muy difícil de ejercer? Porque nos sirve para entender todas estas desubicaciones éticas que hay de un lado y del otro, porque nadie sabe qué es bien en el periodismo. Nadie sabe en qué marco está y es muy difícil estar siendo periodista. Entonces es lógico que sea un caldo de cultivo para un montón de cosas antiéticas, ya sea las deepfakes, la fake news, la infodemia o los discursos de odio infiltrados. Son todos aspectos de este caldo de cultivo que forma parte de la precarización del oficio, pero que es un caldo de cultivo de un montón de desubicadeces éticas tremendas. Y lo digo así como para bajarle un poco porque en el mismo espacio donde yo trabajo, en el suplemento Soy, hay muchísimas notas de opinión. A veces están un poco justificadas, otras no, pero bueno, como para no faltarle el respeto también a mis compañeros, yo digo, está bien esta nota, un poco desubicada nomás. Quiero hacer esa aclaración. A veces estas cosas, cuando entendemos el concepto de ética, es medio que nunca terminás de preguntarte qué cosas son éticas o no, pero bueno, es importante remarcar que mientras que no nada, que mientras que no sea una desubicación tan grande, vamos a hacer desubicaciones como para bajarle un poco el precio, pero sí, está lleno de desubicaciones éticas el periodismo y es importante verlas. Bueno, recién mencionaste esto de las fake news, las deepfake, bueno, la inteligencia artificial. Te quería preguntar, bueno, desde lo que aprendimos o desde lo que sabemos de Cambridge Analytica, de la manipulación de las redes sociales, de la información de los usuarios para influir en las elecciones políticas, ¿cómo es el tema del periodismo, las redes sociales atravesadas
la fake news, por las deepfakes y por la inteligencia artificial? Mira, todos los caminos al final llevan a Roma, como dice el dicho, y mi Roma en este caso va a ser la precarización laboral. Algo que no me voy a cansar de decir, el periodismo es uno de los ámbitos más precarizados, los salarios más precarizados de Argentina. Si no te digo mal, si no estoy desinformando, vale la redundancia, creo que vienen empleadas domésticas, otro rubro más, y después viene el periodismo, los trabajadores de prensa en los aumentos, por ejemplo, de Alberto Fernández, viendo la escala salarial de todo el gobierno, creo que éramos tercero, cuarto en los últimos escalones de los que menos aumentos tuvieron y menos recomposición salarial tuvieron. Eso uno. Después luego de la pandemia, se dejaron los trabajos en la redacción, que es un espacio de trabajo importantísimo para el periodista, porque vos tenés contacto con otros periodistas que ya hicieron por ahí una nota con una fuente que vos necesitas, entonces le preguntás sobre esta fuente, le preguntás sobre este lugar, esta organización. Hay un contacto mucho más dinámico que el que puede tener por WhatsApp. Que aparte, si trabajás home office, por ejemplo, yo hace un año y medio que trabajo, no, hace ya 2 años que trabajo para Suplementos Hoy, y me he hablado con otros colaboradores, que, hago aclaración, somos todos colaboradores, es decir, que nos pagan por nuestra nota y no porque estamos fijos como redactores especializados en el diario y nos pagan lo mismo que el que hace una nota sobre un accidente de tránsito noticioso de 2.000 caracteres y nada más. Todos por amor al arte. Y nos hablamos por WhatsApp para pedir algún contacto, alguna cosa, pero más que ese contacto no tenés con mi editora misma. Cuando más a las correcciones me las tiene que hacer por Google Doc, después me tiene que mandar un audio para aclararme o lo que fuera. Eso es una precarización muy grande. Y después el tema de la paga. Yo la cobertura del año pasado de la Marcha del Orgullo, me fui todo el día, ya había tenido la semana anterior las entrevistas ya prehechas, prearmadas, transcriptas, porque no iba a estar en la Marcha del Orgullo recorriendo todos los lugares donde estaban los referentes para sacarle alguna información, ya se le había hablado por antes. Y esa nota, para ponerlo en dólares, me pagaron $9. Una cobertura de un evento masivo que fue tapa del diario del domingo. Me pagaron $9. Eh, yo lo hice, por supuesto, me dijo, ¿querés hacerla? Pero por supuesto, y estaba ahí, pero antes de que armaran el escenario, porque es una oportunidad y porque vocación y amor al arte. Pero es un trabajo muy precarizado. Entonces, cuando vos te sale, vos ves en Twitter, por ejemplo, como fue en la campaña presidencial del año pasado con el candidato Sergio Massa, estabas en el balotaje, Massa, Milei, ganó Milei, lamentablemente. Pero bueno, todas las campañas medio de desprestigio de Massa tenían que ver con que era drogadicto y tomaba merca y no sé qué, y estaba siempre roñoso, y había 3, 4 videos que circulaban y estaban hechos por inteligencia artificial. La noticia se desmintió en muchos portales, por ejemplo, que son muy clickbaiteros acá en Argentina, por ejemplo, el canciller en Twitter es muy clickbaitero, te titula como para lo orto, te saca todo de contexto y tiene esto de siempre actualizar las noticias. Entonces se cita el tweet con la primera versión de la noticia y después se cita de vuelta con la segunda versión o la actualización o lo que fuera. Bueno, y compartía, circula un video donde Sergio Massa está drogado. Y después se citaba, bueno, no, fue hecho por inteligencia artificial. Cuando te salen esos por Twitter, ves un video así, no tenés cómo chequearlo. No tenés a quién preguntarle. Entonces, medio que trabajás con lo que tenés. Si yo en la redacción tengo el equipo que tenía Lula en Brasil para trabajar todas estas cosas de las tendencias en redes, y no sé qué, no sé si vieron, búsquenlo, busquen equipo de comunicación de Lula en campaña electoral o una cosa así. Van a ver, eran como unas computadoras esas de los Simpsons, ¿viste? Cuando van a tirar el cohete, y dicen, no, esto es solo para no sé qué, bueno, una cosa, computadoras y computadoras y pantallas para definir si esta tendencia fake news estaba tomando cabida o no, y si las cosas hechas con inteligencia artificial estaban hechas con inteligencia artificial o no. Si yo tengo eso en la redacción de página 12 y voy todos los días a la redacción y puedo chequear un video hecho por una deepfake, que las deepfake, aclaro, son estas cosas hechas por inteligencia artificial, videos, audios y demás, son deepfakes, o sea, falsas, profundas, o sea, noticias profundamente falsas porque son muy difíciles justamente de chequear. Entonces, bueno, cuando tenés medios a los que no le importa chequear, o sea, trabajás con lo que tenés y difundís cosas que no deberías difundir.
Ahí entra cada redactor, cómo se maneja. Cuando te pagan 2 mangos, escribís las notas como te salen, no chequeas información y tenés siempre las mismas fuentes, entrevistas muy cortito, con las fake news y el clickbait, cuando estás en esta y tenés que titular para redes, eso es otra cosa, por ejemplo. Mucha gente consume muchos medios, pero los consume por las redes sociales. No se meten a Infobae todos los días a ver qué está en el home de Infobae. Les llega por el clickbait, o sea, el click que comparte Infobae en Twitter. Entonces, cuando esa redacción no la hace un periodista o no la hace el editor de las secciones del diario, los hace un community manager que únicamente sabe cómo manejar una tendencia en Twitter y es un heavy user de las redes sociales y por eso es que está de community manager, pero que no es periodista. Entonces ahí hay como una traducción a otros lenguajes y a otras perspectivas que son distintas a las que estaban en la nota originalmente, que funcionan en la lógica de que vos hagas clic. Entonces ya no importa la noticia, importa tu morbo de qué es lo que está pasando. Eso es muy difícil trabajar las noticias falsas cuando el soporte en el que tu noticia va a llegar va a ser un soporte que favorece las noticias falsas o favorece la ambigüedad, favorece la contradicción, favorece los oximorones, pero con tal que vos tengas un clic, puedes hacer lo que quieras y todo se puede dejar pasar. No sé cuál era el otro punto que había hablado, por ejemplo, la infodemia. No sé si lo mencioné, también lo mencioné, ¿qué es la infodemia? Este avasallamiento a los usuarios con información de todo tipo todo el tiempo. Por ejemplo, campaña electoral, día de la votación, y la noticia que te suben es dónde votó el marido del cuñado del vecino de Wanda Nara. Es una información que vos no necesitás, que no es noticia, que vos estás metiéndote en el portal para ver cuáles son los resultados de la elección, no para qué hizo el marido del tío de Pampita, ¿viste? Además de eso, si yo te hablo, por ejemplo, de la regulación del cannabis, vas a encontrar noticias por todos lados que tengan un montón de información sobre el cannabis, el THC, índica sativa, lo que fuera, el sistema nervioso, toda la bola y un montón de cosas médicas y del orden de la biología. Mucha información que si no está explicada, si no está contextualizada y demás, de repente la persona que termina de leer esa nota piensa que sabe un montón y en realidad no sabe nada, porque la persona que redactó no estaba capacitada para hablar de ese tema o no lo hizo dentro de los términos metodológicos que el periodismo te permite hablar de cualquier cosa, ¿verdad? O sea, citando fuentes, consignando dónde sacaste los datos y haciendo todas las aclaraciones pertinentes y construyendo la historia detrás de esa nota. Es muy difícil pedirle a un periodista que tome esas responsabilidades y esas éticas cuando está tan del orto todo y cuando igual tu nota después va a ser un reel de un slide en Instagram o un par de hilos en Twitter. Es súper desmotivante y es desmotivante porque a los jefes de los medios, a los dueños de los medios les chupa un huevo, no les importa. Pues son empresarios al fin y al cabo. Es como una retroalimentación entre las redes sociales y los medios que en sus webs trabajan para las redes sociales. Nosotros entendemos que son algoritmos muy crueles, que son algoritmos que son perjudiciales para nuestra salud mental y para nuestro derecho a la comunicación. Hay que entender que los periodistas, esto es una observación mía, tómenla con pinzas o critiquenla, hagan lo que quieran, pero somos un poco los garantes, en última instancia, del derecho a la comunicación de las personas, a recibir y difundir información libremente. Por lo menos entiendo mi oficio, mi responsabilidad desde ese punto. Yo soy garante de que las personas que están leyendo esta nota tengan información diversa, confiable, fidedigna de lo que yo estoy hablando. Cuando la lógica deja de ser la de la garantía del derecho a la comunicación o de la libertad de expresión, si vos querés, la libertad de prensa, en última instancia, si sos más liberal, ponele, si cuando perdés el foco de eso y te metés en la competencia de popularidad que son las redes y en este algoritmo de la crueldad, todas esas cuestiones, las fake news, la deepfake, la infodemia, los discursos de odio, pasan como a segundo plano porque son gajes de ese algoritmo de la crueldad en la que están inmersas la empresa periodística como tantas otras empresas hoy en día.
Che, te quería hacer una pregunta dedicada, bueno, a los pibis, a las nuevas generaciones que van llegando y que escuchan el podcast y que hay un diálogo muy fluido también, que están como arrancando con esto de cómo informarse y cómo formarse y cómo prepararse para informar, y también para toda la disidencia transgeneracional de todas las edades que también escuchan el podcast. Si tenés un consejo para cómo desmalezar, cuando yo me despierto en la mañana y tengo 14.000 tweets, tengo lleno WhatsApp de cadenas y de correos y de cosas, ¿cómo hago para desmalezar para que la información que yo recibo sea útil y sea en mi mejor interés, y no en el interés de las grandes corporaciones? Bueno, primero confiar en medios que tienen en sus banderas, en sus estandartes, la perspectiva de género, la responsabilidad. Menciono, por ejemplo, el Suplemento Soy, por supuesto. Menciono a Pericia, a los que les gustan más las cosas judiciales, es un medio que tiene perspectiva de género en sus estandartes. A los que les gusta economía política feminacida, por ejemplo, y los contenidos que hace Candelaria Boto, una economista que habla de esos temas desde una perspectiva muy piola, una perspectiva de género. Agencia Presentes, por supuesto, una agencia de noticias, todo contenido LGBTIQ+. Pero también entiendo que la generación por ahí sub 30, todos mis coetarios, yo tengo 25, no se informan tanto leyendo noticias, sino más que se meten en las redes y ven el reel de este, el reel del otro, y el tweet de acá, el tweet de allá. Algunas preguntas metodológicas como para tomar con pinzas de ciertos discursos. Si yo hago un tweet, tengo que recortarlo. Son 280 caracteres. Bueno, en estos 280 caracteres, ¿qué información me está dando? ¿Se contesta la noticia? ¿Es una primicia confiable? ¿Es una voz confiable? Cuando vean algo en el feed de una cuenta que no conocen, métanse en el feed de esa cuenta y pregúntense, bueno, ¿está consignando las fuentes? ¿Dice de dónde lo saca? Hay muchas cuentas de esta vereda y la vereda de enfrente que en Twitter se viven de las fake news. Incluso cuentas, digamos, peronistas, de progresistas, lo que fuera, que viven de la fake news. Si uno está enojado, se mete a Twitter y le da todo retweet y qué sé yo. Bueno, primero eso, no compartir cosas que vos no confías, porque colaborás a ese círculo de la desinformación. Después preguntarte si está consignada la fuente o dónde saca el dato el periodista. Nosotros no fabricamos datos, nosotros vamos y le hacemos preguntas a un informe y encontramos esa respuesta y después la comunicamos consignando el informe. Ese es el trabajo del periodista. Si te tiran un dato que no dice dónde lo sacó, desconfíen. Y después el tema de los recortes, entiendan que la lógica de las redes está para que el recorte sea picante, polémico y toda la bola. Estoy viendo esto, que es un recorte que está editado y que busca que yo esté observando atentamente lo que se está diciendo y lo que está pasando y escuchando lo que se está diciendo. Esas son las intenciones que tiene este clip. Con estas intenciones, yo ahora puedo verlo y puedo tomar una decisión de qué hacer con esta información. Porque a veces nos olvidamos que las cosas están sobreeditadas. Los 5 segundos con los que empezó el programa, los últimos 10 con los que terminó, de eso te hacen un clip. Y lo digo yo que trabajo también de hacer las ediciones de un streaming, que no me gusta para nada lo que hacen, pero trabajo de editárselos y hago eso. Saco 20 segundos de los primeros 15 minutos del programa y 20 segundos del final, y ahí te saco algo que tiene coherencia porque hay gente que no sabe hablar. Si yo no estuviera, sus recortes no serían lo mismo. O sea, si no estuviera la figura del editor. Entonces, entender también eso. Y entender que las notas escritas se manejan por SEO. O sea, se busca que vos entres a la noticia y que te aparezcas que la noticia aparezca cuando vos haces una búsqueda. No son tan claras las intenciones de las noticias. Frente a esa paranoia, hay que pararnos para leer las noticias en las redes, para ver los recortes de los videos, y cuando entramos a medios en los que no confiamos tanto, poder decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que voy a leer? Algo que nada, cuando entendemos el contexto, por ahí podemos tomar mejores decisiones, ¿verdad? Creo que informarse es eso, tomar todos los días la decisión de acceder a esa información, y esa decisión tiene que ser siempre responsable y consciente con uno mismo porque nos genera mucho daño manejar información errónea. Yo decía al principio, veía muchas noticias sobre esto de Barracas y veía información cruzada, eso me hace daño, me desinforma. Bueno, Jota, hacía mucho tiempo que te veníamos leyendo, que nos veníamos ahí
mensajeando. Es gracioso porque teníamos un listado de las cosas de las que queríamos hablar y no pudimos hablar ni de dos de toda la lista. Vamos a colgar acá de todas nuestras plataformas, todas las redes de Jota para que lo puedan seguir por todos lados. Y bueno, nada, nos escribimos, nos vemos, seguimos y tratando de armar noticias que sean en nuestro propio interés. Saludos a Juli Quintana de Agencia Presentes de Paraguay, que la queremos un montón y que nos apoya siempre en todas las gestiones. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, síganme, que el algoritmo es cruel y maldito, pero me tienen que subir el engagement, chicos. @holamarica me siguen. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Conduce Omar Beretta. Producción Miguel Buendía. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.